Crónicas Pirexianas. Libro 2. La chispa de la vida. 3655 a 3863 AR. Hay un punto, algunos podrían decir un momento, en la experimentación científica conocida como la cúspide de la complejidad. Sin importar si la naturaleza es artificial o mágica, esta es una zona peligrosa, donde el procedimiento o proceso alcanza una etapa tan compleja que ya no puede ser controlada por el método científico. Nosotros, los progenitores, comenzamos a reaccionar al experimento en lugar de lo inverso. Cuanto más grande o más amplio es el alcance del experimento, es más fácil que la cúspide sea alcanzada y superada sin aviso inmediato. Barry, mago experto de Tolaya. Capítulo 11. El sol se desplazó bajo en el oeste. Liani se quitó su yelmo mientras se acercaba al líder de la caravana de comerciantes, sosteniendo el casco con víscera en su mano derecha en una demostración de neutralidad, pero no del todo de paz. Unos pocos mechones largos de su pelo color castaño ondularon al costado de los altos pómulos de su perfil. La mayoría de sus largas trenzas atrapadas en un lazo que ella usaba para evitar que se interpusieran en el camino de su armadura. Unos mercaderes espadachines tomaron posiciones a los lados de los vagones de la caravana. Ella no llevaba armas en sí misma, pero la falange de los arqueros que le guardaban sus espaldas a unos 100 pasos mostraban la fuerza. Los comerciantes solo serían capaces de adivinar qué fuerzas se mantenían detrás de las puertas de la recién construida aldea de Devas. Esta se había colocado en esa posición superior en la que se mantendría. Como antigua mariscal del reino de Serra, el plano artificial caído en la guerra entre pirexianos y Ursa el Caminante era lo mejor que ella sabía hacer. Aún a varios pasos de distancia, comenzó a medir los rasgos del mercader. Parecía poseer una mente afilada, pero era suave de cuerpo. Andando a través de su cartera, el comerciante mostraba el bronceado de un viajero. Sus ropas eran finas sedas confeccionadas con hilos de plata. Tenía un arete en cada oreja, ambos con grandes rubíes y un diente de oro que brillaba en el sol cuando sonría. Él también demostró su interés sin encontrar ayuda en el adusto rostro de ella, pero obviamente impresionado con la calidad de su armadura. El acabado opalescente en el acero liviano era una promesa de que su riqueza estaría bien protegida. La capacidad de los serranos para las mezclas era una de las razones por las que Liani había elegido Venalia para su pueblo, y en segundo lugar, por su afinidad por el ambiente de maná blanco del sol, las llanuras y el cielo abierto. Liani no gastó ni un segundo en la guardia personal de 4 alabarderos del comerciante, sin preocuparse por su presencia. Yo soy el mariscal de este pueblo, dijo a modo de saludo, ni en forma de reto ni dando la bienvenida. El comerciante tendría que hacer el primer esfuerzo. El pueblo de Serra era demasiado nuevo para hacer suposiciones. Esas suposiciones ya les habían herido demasiado con anterioridad. Mercader ruso, dijo sonriendo ampliamente. Su acento venalita hacía rodar su voz en suaves vocales, aunque el fuerte olor a aceite que llevaba decía que había estado comerciando en tierras extranjeras. Viajo hasta aquí una vez al año. Por lo general, hago una parada en la curva del río donde se está construyendo su pueblo. Es un trabajo hermoso y construido con una velocidad impresionante. La piedra blanca se veía favorecida en Venalia. Su aldea la utilizaba en abundancia, puliendo cada muro hasta que brillara como alabastro. Columnas estriadas se elevaban a alturas impresionantes a ambos lados de las puertas, terminando en plataformas muy por encima como aquellas que podían sostener estatuas, pero actualmente estaban vacías. Los miradores tenían una cubierta que sobresalía hacia abajo en forma de alas. En el interior del poblado, elevándose sobre los pocos techos de tejas de arcilla terminados,
estaban siendo construidas las primeras paredes de lo que sería su catedral fortificada. Ahora esta es nuestra tierra, Dijo Liani hablando tanto en nombre de sus seguidores como de sí misma. pero Devas le da la bienvenida al comercio. Usted puede acampar en las cercanías. ¿Son Capachen o Ortovi? Ustedes están asentados entre ambas tierras ancestrales, pero no los pude reconocer por su arquitectura. Liani había tenido la esperanza de ocultar el patrimonio de su pueblo y la forma de su llegada, pero era evidente que se tenía que dar alguna clase de explicación justificativa. Nosotros somos refugiados. No sostenemos ninguna lealtad a los clanes benalitas. No tengo dudas de que ellos no se opondrán a la presencia de un pueblo nuevo. Uno que levanta paredes sólidas y emplea su propia guardia con las mismas costumbres y moda que adopta el lugar de un clan apropiado. El comerciante se pasó los dedos a través de la parte posterior de sus negros cabellos rizados. Ellos quizás sí lo hagan. Miró de nuevo a la línea de arqueros y otra vez a su yelmo, como si tratara de dilucidar su origen. ¿Refugiados de dónde? Una tierra devota a Serra. Dijo Liani, midiendo la verdad con una mano cuidadosa. Este comerciante era, obviamente, un buen viajero, por lo que podría haber oído hablar de esas sectas dominarianas que conocían a Serra y la adoraban como a una diosa. Del continente de Yamura. Fuimos atacados. Los invasores nos hicieron alejar, despojando nuestras tierras. Su explicación ni siquiera tocaba una pequeña parte de la historia completa. La destrucción de su tierra y cómo los pirexianos habían encontrado a los serranos fue omitida. Ahora los refugiados que sobrevivieron del reino estaban dispersos en pequeños grupos, escondiéndose. Ejércitos del Señor Oscuro que no tiene nombre. Ah, otro señor de los yermos. Dijo con falsa solemnidad, tratando de recuperar un humor más ligero. Cuando Liani no respondió, se ruborizó ante la vergüenza y se explicó. He oído muchos cuentos antiguos en mis viajes. Hay uno sobre una figura oscura y sus ejércitos de malvados esbirrios que un día barrerá a naciones enteras de Dominaria. He escuchado que todo lo que ocurrió, desde la era glaciar hasta las pequeñas guerras en Efuan Pinkar, fueron culpa de él. Pero por supuesto, ¿quién cree verdaderamente eso? ¿Quién, de hecho? Dijo simplemente con la voz tensa y molesta consigo misma por la pérdida momentánea de control. El comerciante le lanzó una atolondrada disculpa por su mal humor. No hay problema. Entonces tendré que ponerme en contacto con los clanes locales para que tomen conciencia de nuestra presencia y nuestra preferencia por la soledad. Sí, pero ¿usted sabe a cuál de ellos acercarse? Estos procedimientos pueden hacer toda la diferencia en Benalia. Ella no entendió el porqué, pero la ignorancia no debía ser fuente de vergüenza. Solo debía ser corregida si era posible. Russo podría tener sugerencias, pero otra vez, él no podría apreciar la posición de los refugiados serranos. Ella debería escoger a otro mariscal. ¿Cuál es su próximo destino? Acabo de llegar de Ortovi y estoy en mi camino a la mansión Capachen, a los pueblos Capachen al oeste de allí. Pero eso no es lo importante. Usted necesita acudir al clan Blaiklock. Ellos son los que supervisan la diplomacia extranjera. Hasta la próxima luna, por supuesto. ¿La próxima luna? Veo que es verdad que cayeron del cielo. ¿Cómo es que han viajado hasta las profundidades de Benalia y no han oído hablar que los clanes reinantes rotan sus obligaciones? Durante el año lunar de la luna brillante, 2 meses a partir de ahora, los clanes dominantes trasladan todos sus deberes. Después de ese tiempo, el clan Capachen será el encargado de la diplomacia por 1 año, mientras que el clan Blaylock será la familia gobernante. Usted podría, supongo, esperar hasta el próximo cambio de luna y luego tratar con el clan local. Yo les aseguro que los Blaylock desearán aplicar el sistema de caza en su ciudad. Los Capachen son más tolerantes con las formas de comportamiento externa. A pesar de todo esto,
Sus guerreros serán un punto pegajoso. Tal vez sería mejor si ustedes adoptaran formalmente su sistema de castas desde el comienzo. Eso no sucederá. Ella era mariscal porque Serra lo había decidido así como otros eran arqueros o guardias. Ellos se adaptaban a sus posiciones ya que habían sido creados para ejercerlas. ¿Por qué dejar que una fuerza externa determinara sus funciones? Aún así, el comerciante había sido más útil de lo que ella había pensado. Gracias por el consejo, mercader ruso. El consejo es gratis. Aquí hay alguien que tiene la esperanza de que le vaya a usted bien, mariscal Liyani. Mientras tanto, ¿vamos a ver lo que mi caravana le puede ofrecer a usted y a los suyos? Liyani sintió con la cabeza para que leyera. Luego se giró y señaló a los administradores de Devas. Ellos eran los que mejor sabrían qué era lo que se necesitaba y qué podría ser dado a cambio. Ella acompañaría a los administradores y más tarde tal vez invitaría a Russo al pueblo para una discusión sobre las costumbres venalitas. Ahora esa tierra era su hogar y Liyani tendría que saber todo lo posible si querían sobrevivir. La recepción oficial tuvo lugar en el salón de baile de la mansión Capache. Hojuelas de oro habían sido mezcladas con un sellador y cepilladas sobre las paredes de piedra blanca, dejando una superficie lisa con un acabado de color dorado brillante. Ventanas de vidrio entintadas desplegadas a lo largo de 2 paredes ofrecían vistas multicolores, subiendo hasta la cúpula de vidrios multicolores muy adornada con ornamentos de oro. El espacio abierto silenciaba la suave melodía que llovía desde el balcón donde estaban los músicos, el volumen perfecto para disfrutar mientras también se participaba de las discusiones. Karn entró a la habitación al lado de Nathan Capachen, líder de su clan venalita. En torno a ellos, los nobles Capachen se mezclaban con precaución con los del clan Ortovi, sus huéspedes. El golem se dio cuenta que una cordialidad forzada se había apoderado de la asamblea, cuando todos evitaban cuidadosamente el propósito de la visita de Estado. Por costumbre, no era sino hasta el segundo día de una visita que los negocios podían ser discutidos. Por supuesto, todo el mundo ya sabía cuáles de esos negocios serían tratados por los invitados de la residencia. Ahora solo esperaban por el último miembro de la convocatoria. El tercer grupo que demandaba la tradición plantearía la cuestión, aunque ciertamente sería rechazada una vez más. Esta raza de hombres lagarto, los Viachino, viven en verdad cerca de un volcán activo. Asombroso, Karn, es casi increíble. Él negó con la cabeza, obviamente tratando de comparar una vida así con las llanuras de Venalia. Nathan era un ávido oyente de noticias del mundo en general. Era el turno de Karn de hacer una pregunta sobre Venalia, intercambiar su conocimiento de Dominaria para obtener información más íntima de esa tierra. La encontró interesante, ya que sus memorias estaban sobre todo llenas de recuerdos de Tolaria de tan solo 30 años atrás. Él había comenzado a acompañar a Ursa en sus frecuentes viajes por toda Dominaria. El golem ya no sentía dolor por los que veía muy poco en esos días, Barrin, Raine y Timain. Ahondar en los detalles de las nuevas tierras había contribuido a aliviar esa sensación de pérdida. Su pregunta fue interrumpida por el repentino aumento de la voz en la conversación de la habitación, mientras que la gente pasó a lo largo un solo nombre y luego cayó en un silencio expectante. Mazra. Ursa el caminante atravesó el largo espacio con un paseo lleno de intención, dirigiéndose hacia Karn y al líder Nathan Capachen. Llevaba un traje de cuello cerrado de color púrpura real y un chaleco de cuero azul. Ursa se detuvo, miró a su alrededor como si solo en ese momento hubiera notado el silencio y sonrió a las personas que le rodeaban. Las conversaciones retomaron al punto donde se habían quedado, pero a un nivel mucho más moderado, y muchos grupos se acercaron aún más a Nathan y a Karn. Otras 3 personas se separaron de sus propios grupos y se trasladaron allí para los asuntos oficiales. Una de ellas asumió una posición detrás de Nathan y 2 se unieron a Ursa. Nathan hizo un gesto con la cabeza en un saludo amistoso. Maestro Mazra,
Es un honor tener su presencia aquí. ¿Debo entender que usted desea presentar una propuesta formal? Así es. dijo Ursa. Los ojos azules del caminante se estrecharon y brillaron aún más, y Karn siguió su mirada más allá de Nathan hasta el joven primo del líder del clan, Jaffrey. El joven estaba nervioso, muy consciente de que la atención se había centrado en él. Él también estaba obviamente enamorado de la mujer que estaba al lado del líder Trevar Ortovi, sus ojos volviendo siempre a ella. Ursa sintió con la cabeza hacia la joven noble Mir Ortovi. Yo soy el que ha sido honrado por haber podido invitar a ambos líderes de los clanes presentes en este momento para que consideraran aceptar a Mir Ortovi como la esposa de Jaffrey Capashen. La ley benalita estipulaba que los líderes de cada clan tenían que consentir públicamente y en el mismo foro antes de que un matrimonio pudiera llevarse a cabo entre los clanes. Teniendo esto en cuenta, el clan Ortovi era el que ganaba la mayor parte de las ventajas, a pesar de que ella iba a vivir entre los Capachen. Mir siempre sería Ortovi. La afiliación al clan era determinada por la fecha de nacimiento y nada más. Su lealtad al clan Capachen siempre sería secundaria. Así que en esos años, cuando los Capachen ostentaban un puesto más alto que los Ortovi en el gobierno benalita, ella podría tener la esperanza de usar su influencia a favor de su clan. Nathan Capachen ni siquiera miró a su primo. Los sentimientos de la pareja quedaron en segundo lugar. Esta unión fue denegada el año pasado, Maestro Mazra. Porque yo la debería reconsiderar ahora. Aunque por supuesto, no voy a negar que su recomendación es importante. El líder Trevar ofrece como dote el control de las tierras y de los 2 pueblos que bordean el río Larus. También, en su posición como jefe de los impuestos de este año, una reducción del 10% sobre todos los cultivos. Ursa se giró para mirar a la joven. Mir asintió con la cabeza, demostrando que estaba dispuesta a participar en ese ritual, y dio un paso adelante, ofreciendo su mano a Ursa. Nathan sacudió la cabeza tristemente. No estoy de acuerdo. Varios gestos de incredulidad hicieron erupción a través del cuarto. En 2 meses los Capachen se harán cargo de la política exterior, mientras que los Ortovi manejarán el comercio. Después de eso, los Capachen gobernarán Benaria y los Ortovi recibirán en su lugar la diplomacia. Yo sería un tonto si pasara por alto la gran ventaja dada al clan Ortovi mediante la colocación de Mir dentro de nuestra mansión. Yo podría considerar este matrimonio en el año siguiente. Por supuesto, entonces los Capachen estarían de vuelta en la posición más baja, mientras que los Ortovi gobernarían. Karn miró a Ursa, al igual que todos los otros, sabiendo que el casamentero no habría realizado la invitación sin algo nuevo que ofrecer, y Ursa no los defraudó. El caminante no había liberado la mano de Mir, jalando de ella gentilmente hacia adelante para que se parara junto a él. Me entristece ver a 2 personas permanecer separadas por un asunto tan trivial como es la dote. Estoy seguro de que Trevar Ortovi ofrecería más para ver la felicidad de Mir si no fuera un detrimento a su propio clan. Así pues, en su lugar, yo quisiera añadir algo a la dote de Mir. Una costumbre permitida, aunque Karn dudaba si alguien pudiera recordar la última vez que un tercero neutral lo había hecho. Yo ofrezco a Karn como parte de la dote de Mir. Sus servicios serán dedicados a su familia en concreto y al clan Capashen en general por no menos de 50 años. Todos los ojos se clavaron en el golem de plata. Karn empequeñecía a todos los presentes, pero en ese momento se sintió muy pequeño ante las miradas penetrantes. 50 años. Más del doble de lo que su memoria podía recordar. Olvidaría a Tolaria y a sus amigos de allí. Fue sorprendido de que Ursa simplemente tomara tal decisión sin haberla advertido antes al golem. Pero también sintió algo dentro de él, que le advirtió que aquella no era la primera vez que pasaba. La oferta de Ursa había alcanzado el destino correcto de Nathan. El líder del clan no pudo evitar la sonrisa que siguió a su primera sorpresa, pero luego se puso serio, mirando cuidadosamente al hombre de plata. Karn, ¿tú también quieres esto? Le preguntó a su amigo.
¿Acaso importaba lo que el golem pudiera desear o decidir? Si Ursa estaba en lo cierto, nada más importaba sino la amenaza de la invasión pirexiana. El golem ya había visto una batalla, un negador luchando con el caminante y el golem cuando los dos habían viajado a inspeccionar la plataforma de maná a cargo de los Fiachino. Apenas podía imaginar el horror de un ejército de tales criaturas. Si Ursa creía que el servicio de Karn a los Capachen estaba justificado, ¿podría contradecir al caminante? Me quedaré, Dijo Karn lentamente sintiendo las palabras. Nathan asintió con la cabeza abruptamente, se volvió hacia Ursa y Trevar. Es un buen partido. Dijo. Nathan indicó a Jaffrey que se moviera hacia adelante y Ursa unió su mano con la de Mir, y luego dijo en voz alta. Damos formalmente la bienvenida a Mir Ortovi a nuestra mansión. Era una señal para que los demás asistentes se acercaran y felicitaran a los recién unidos, así como para terminar las negociaciones. Ursa encontró al golem rápidamente. Voy a estar fuera, Karn. Te traeré lo que haya quedado de tus efectos personales en mi próxima visita. Se detuvo un largo rato, dando al golem una mirada evaluadora. Tenía la esperanza de que tus viajes alrededor de Dominaria te dieran un reconocimiento por sus tierras y su gente. Es bueno ver que yo estaba en lo cierto. El golem leyó en esa declaración una admisión a regañadientes de que Ursa, de hecho, consideraba al golem un ser con facultades propias. Pero eso, por supuesto, no importaba en el cuadro más grande. Sin embargo, esto ayudó a reforzar la resolución de Karn, diciéndole que su elección había sido la correcta. Siempre que él y Ursa creyeran que el golem podía hacer una diferencia en los preparativos contra Pirexia, Karn se sentiría obligado a responder a esa tarea más elevada. ¿Qué más podría haber en cualquier vida, sea humana o artificial, mortal o inmortal, además de tener una existencia útil?